Es más importante que esté arrimado en este lado, que es donde está el meollo. El lacayo me la está liando. Leolina lo está pasando mal, hay turbulencias. Explicaría más, pero como no sé lo que vamos a hacer, pues tampoco puedo explicaroslo. Si en verdad esto ya es vicio. Me estoy jugando la vida. Bueno. Esto lo arreglo yo y pongo aquí. ¡Abra calabra! ¡Piedra de cabra! Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Éramos una fachada. Vamos a continuar con los trabajos laboriosos. No me acerques eso, que me dan tentaciones de comérmelo. ¡Ay, qué bonitos pelillos! Vamos a empezar con lo que dejamos el otro día. O sea, que para vosotros es otro día, para nosotras es ahora mismo. Vamos a continuar. Está la cámara sucia. ¡Otra vez! ¡Abra calabra! ¡Piedra de cabra! Tira una piedra. A ver si se rejunta. ¿Te imaginas? Bueno, lo dicho, que nos vamos a poner con el lío. Me voy a poner yo porque Ana está pochilla de su mano y yo me voy a ponerme pochilla de la mía. Nos vamos turnando porque como estamos las dos pochas, es que ocurre una cosa. Anoche Erika se cayó. Yo, en 8 años que vivo con ella, no se ha caído nunca más que una vez. Una vez que se cayó, no se había vuelto a caer. ¿Cuándo me caí esa otra vez? Pues estabas ligando conmigo, nos acabábamos de conocer y te pegaste una hostia con un pan en un frontón ahí en Biasai, no sé dónde era. Y había unos niños ahí, en plan, ¿cómo dijo el niño? ¡Hostia terrible! ¡Qué hostia terrible! Y desde entonces nunca la había vuelto a ver caerse, pero las unas van cumpliendo años, van perdiendo reflejos y ayer se mochó. Y entonces no sabemos qué mano está peor. En realidad no es para tanto. Me voy a poner y Ana que edite los vídeos, que tienes mucho trabajo de edición. Te harás tú la masa, ¿no? Sí, pero no se supone que cuando una trabaja la otra le hace la masa. ¡Masa! Pues qué más te da si hasta que no tengas la masa no puedes empezar. Es que Venga. tengo mucho curro, ¿eh? Venga, vamos para allá. Yo hago la masa y yo lo hago todo, no te preocupes. Al final termino ayudándole, y es que hay que reconocer que en esta casa nadie hace las masas como yo. Nos habéis dicho por ahí que por qué no hemos montado una polea para subir el material, pero en verdad para la cantidad de cubos que hemos estado subiendo no nos compensa. Aquí tenéis esta preciosa ventanita que a mí me tiene enamorada y os quería comentar que la vamos a dejar tal cual. En su momento le pusimos un metacrilato para evitar que entrara por ahí todo el viento y el agua, claro, porque al final no dejaba de ser un pedazo boquete ahí. Pero evidentemente en el futuro le pondremos una ventana de estas de gente normal, es decir, con su cristal y su marco bonito. Lo que no vamos a hacer es alterar para nada ni la forma ni el tamaño. Se va a mantener así porque es una parte muy distintiva de la fachada y nos encanta. Y aparte tampoco nos hace falta que sea más grande por tema de luz, ya que en la parte de arriba lo tenemos bastante controlado. Con las ideas que pensamos hacer vamos a tener luz de sobra. La función de esta ventana va a ser más decorativa que otra cosa. Lo mismo ocurre con la puerta principal, aunque le rebajaremos la altura quitándole los 2 pedrolos que tiene, que ahora nos hacen de escalón, el resto se va a mantener tal cual, con ese dintel precioso que tiene. Voy a intentar dejar esta parte hecha o semi hecha, aunque luego haya que venir con una esponja en el último momento, porque aquí me estoy ya agachando y me estoy dejando el lomo y es una tontería trabajar así pudiendo bajar las plataformas, pero antes de bajar las plataformas me gustaría, aunque sea esta parte, dejarla hecha. Aquí ya llegaré bien, pero esto está ahí un poco alto de más. Voy a pasarle con el llagueador y con la esponja a ver si puedo dejarlo bien. ¿No estaba grabando? Soñadores, ¿No he grabado? ¿os ha metido una chapa de 15 minutos y no ha grabado nada? No exageres. A ver, la cosa es que necesito ayuda para bajar las plataformas. Luego las subimos y limpiamos esto. Luego hay que subir... No, porque luego yo me subo... Es decir, esto. Mira, yo luego me subo, me agarro con el sobaco... ¿Y qué necesidad hay de hacer eso? Pudiendo subir las plataformas. Tenemos unas plataformas que son para eso, para subirse, ¿no? ¿Qué me miras? La mierdita que se te mete entre las arrugas. Arrugas no, pliegues. Pliegues. Con el aceite de coco. Venga, vamos, bruja. Que es absurdo que estoy aquí agachada haciendo esta parte, pudiendo bajar las plataformas. ¿Qué necesidad? Cógete el móvil de ahí.
¿Por qué haces eso? Pues no lo sé. Mira, mentirijilla y había otra mentirijilla. Aquí, mentirijilla. No sé si no decirte no bajar otra, ¿eh? Porque aquí ya estoy casi agachándome ya otra vez. Pues se baja otra. Sí. Espera, antes de bajar, déjame que tape las mentirijillas esas que hay ahí. Sí, yo te ¿No había dejo. algún otro más? No lo sé. Gorri, me gustaría saber por qué estás al sol. Porque mi cognición es la justa y necesaria. Y no quiero pisar el verde. Cuéntales a los soñadores qué le ha pasado a nuestro querido perrito. Sí, ya lo hemos contado. Es que pobre perrito nuestro, ¿eh? Se ha trastornado. Mira, normalmente le suele gustar ese prado de ahí arriba. Me estoy jugando la vida. Aquel prau. No hubo manera de que fuera ayer a correr, cariño. No Repítelo. hubo manera. No hubo manera. Porque para él, prado es igual a duendes que pegan chispazos. Pobre. Ya no hay una mentirilla más, ¿no? Vale, estaría. Es que si no luego se nota, ¿sabes? Venga, ahora sí, vamos a bajar las plataformas un poquito más. Es un poco tostón estar moviendo todo el rato las plataformas, pero primero, en este andamio se mueven bastante bien. La verdad es que entre dos la mueves en un periquete y no cuesta tanto trabajo. Y segundo, preferimos estar moviendo las plataformas constantemente a vernos obligadas a trabajar en una postura incómoda. Tener en cuenta que estamos pasando muchas horas subidas al andamio. Lo que para vosotros son unos segundos, a nosotras nos está suponiendo prácticamente todo el día. Y al final la espalda terminaría resintiéndose. Es importante que tengas una buena altura a la zona donde estás trabajando. Si lo tienes muy bajo, estás agachando el lomo, y si lo tienes muy alto, los hombros sufren. Ahora justo donde está rejuntando es una grieta que, aunque ya nos han dicho gente de aquí que parece que la casa en su momento ya asentó y la grieta no está creciendo, queremos controlar un poquito para asegurarnos de que no hay movimientos. ¡Sar tu masa para la grieta! Podéis ver también que hay zonas en las que estamos sacando mogollón de tierra. Que no se asusten, señores, que la casa no se va a caer. La sacamos porque hay zonas en las que es más complicado y haces un rejunteo un poco más superficial, pero en otras en las que es accesible es preferible sacar todo eso, porque lo único que va a impedir es que la masa agarre bien. Incluso las zonas donde se puede sacar la piedra, limpiar bien a tope y volver a poner la piedra con un montón de masa, lo preferimos. Una vez que ya la has rascado todo lo que le puedes rascar, pues le metes bien con agua y el agua ya termina de arrastrar todo. Y de esa manera, al rellenarlo bien de masa y de piedritas, le estamos dando consistencia a la estructura. Se me ha terminado la masa. Todavía esto está demasiado verde para pasarle con el llagueador. Y lo de arriba todavía está demasiado verde también para pasarle con la esponja. He preparado todo esto. Lo he mojado bien. Vamos a esperar a que seque esto y frague un poco y en un ratito nos ponemos. Lo suyo sería dejar la parte de arriba limpia, seguir rascando esto y pasarle la esponja, y aunque sea me gustaría hacer hasta ahí, hasta esta altura, porque a partir de aquí ya podemos mover los andamios y esto se hace desde abajo, sin necesidad de andamios, y nos vamos al otro lado. Y hay una cosa que tengo que hacer, y la quiero hacer con bastante detenimiento. Por aquí había una grieta. Yo creo que la grieta que había era por una gotera. Desde que retejamos, esa marca no se ha aumentado, o es lo que me parece a mí. Y antes de retejar, cada vez que llovía, todo eso se mojaba toda la grieta. Y esa grieta pasaba por aquí y por aquí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ya he metido aquí un montonazo de masa. Ahora me gustaría, en la siguiente tanda, vaciar un poco, mojar esto bien y meter masa a tope por toda esta zona. O sea, desde el suelo, sin necesidad de andamios. Y ya se cambia el andamio a ese lado y nos ponemos con la parte de arriba. ¿Qué es lo que te ocurre? No me deja respirar. A ver, que te queda un cacho. Me he quitado la muñequera y me la estoy volviendo a poner. ¿Quieres que lo haga yo? ¿Seguro? Ya lo hago yo, que te duele la mano. No me duele ahora, se me ha pasado un poco. No, ya lo hago yo. Es porque no quiero hacer la comida, porque hay dos opciones, o hacer eso o la comida. ¿Puedo hacer la comida? ¿La hago yo? Hazla tu comida tú. Vale. ¿O qué te apetece más? Claro, dice que la esclavizo, pero en verdad... A ver, se podría dejar, pero claro, hay una cuestión. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No, que en mi plan está que si terminas eso, mañana cambiamos el andamio
y aquí hay 2 días de andamio y por lo tanto el lunes toda la parte alta se quedaría rejuntada. Ya. Pero si no haces esta parte hoy, Ya. no se va a poder terminar aquello antes del lunes. Vale. Oye. Venga, pues voy. Me harás la masa, aunque sea, ¿no? Venga, aunque sea haré Qué eso. morro tengo. ¿Piensas hacer algo de provecho? ¿Como pasar la esponja o algo? Dale, que no vale para nada este perro. Mira cómo se estira. Haz algo de valor. Hazme la masa. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? La vida es un sueño y hay que apostar. Y mientras Erika rejunta voy a aprovechar para contaros un poco de historia, esta vez acerca de los canteros. Los canteros de esta zona estaban dentro del grupo que se conoce como canteros transmeranos. Su origen viene más o menos de a partir de la Edad Media tardía y fue gracias a la presencia de canteras y también a una necesidad que surgió de emigrar para encontrar trabajo. Lo que hacían era organizarse en cuadrillas o compañías de trabajo y llegaron a viajar por toda España y Portugal. Además, este oficio lo transmitían en gran parte de forma familiar, es decir, lo pasaban entre familiares, de padres a hijos, y también de maestros a aprendices. Tuvo su auge entre los siglos XVI y XVIII, y además se cuenta que entre ellos tenían una jerga secreta denominada la pantoja, la cual utilizaban para comunicarse entre ellos sin que los demás se enterasen mucho de lo que estaban hablando. Hay documentos que atestiguan la presencia de estos canteros de trasmiera en zonas como Galicia, Aragón, Castilla. Incluso hay trabajos de canteros transmeranos en la diócesis de Teruel, que fue hecho durante el siglo XVII. Y fue ya más o menos hacia el siglo XVIII cuando empezó a notarse una disminución en la producción de canteros transmeranos en su propia comarca. Esto se ha relacionado con los cambios técnicos, económicos y también que aparecieron en otras regiones canteros. Sin embargo, su legado ha permanecido en la arquitectura, en muchos edificios y en nuestra casa preciosa, que por cierto, estaréis oyendo de fondo un traqueteo, es la cantera de las nuevas juventudes, que está ahí, dándole a la piqueta. La verdad que no tengo mucha masa para meterme con este tinglao. Veo también que son las 2 y pico de la tarde y no nos va a dar tiempo, si sigo echando, a luego limpiarlo todo como nos pasó ayer y nos vemos aquí de noche haciendo todo esto. También habría que picar todo esto con más detenimiento y prefiero no detenerme. Voy a gastar lo que me queda de masa en esta grieta y si veo que me sobra, en aquella grieta de allá. Y ya esto habrá que hacerlo en otro fascículo, aunque haya que subirse al andamio, no sé exactamente cómo lo haremos. Bueno, soñadores, vamos a dejarlo, que seque un poco más. Aquella parte que era la que más me urgía, le he pasado un poco la esponjita y luego hay que volver a darle. Pero ya subiendo a las plataformas para que estemos más seguras y no me juegue la vida, que estoy ahí agarrándome de cualquier manera. Y luego rascaremos esto que, como veis, mirad, está todavía blandito, hay que esperar un poco más, porque si no al final estás trabajando doble. Y ahora a zampar. Y Erika pidió esclavos y los esclavos cayeron del cielo. Y le trajeron chuches. Piruletas. ¿Como chuches? Ama. Ha venido el demonio a hacernos engordar. A traernos calorías. ¿Cuántas calorías tiene esto por 100 gramos? La ternera también estaba maja. Sí, la ternera también. Como ya habéis visto mucho rato a Erika ahí en la pared, me voy a llevar a Arturo conmigo porque tenemos un problema en la caravana y ya sabéis cuál es, que entra agua a espuerta. Bruja, ¿está el techo? Ahora te vas a fijar. Como en el un techo. colador. Está lleno de agua. ¿Y sabéis por qué? Porque lo ha llenado de agujeros. Bueno. Esto lo arreglo yo y pongo aquí. Ahí, Entra agua exagerada. por todos lados ahora. Lo que vamos a hacer, van a subir las plataformas, Vamos a empezar por esta. que tienen que limpiar la parte que ha rejuntado esta mañana Erika. Y nosotros lo que vamos a hacer es una lona azul que tenemos, que es bastante grande, la vamos a poner en el tejado de la caravana para que no entre agua. ¿Cuál es el problema? Que aquí sopla el viento que te cagas. Entonces tenemos que evitar que haga vela. No vaya a ser que salga como Mary Poppins la caravana por ahí volando hasta el infinito y más allá y llega al Albacete. No sabemos aún bien cómo lo vamos a hacer. El proceso no está claro, pero algo haremos, seguro. Y mientras tanto, pues lo grabaremos. Y luego, cuando vengan las lluvias fuertes,
se comprobará si lo hemos hecho bien o no. La idea es que quede muy tensa la lona. Oye, qué rico está esto. Porque si no queda tensa, pues eso, pues vendrá el viento y acabará en el pincho la feria, la caravana. Y poco más tengo que explicar, os explicaría más, pero como no sé lo que vamos a hacer, pues tampoco puedo explicaroslo. Los cubos y ya estaría. Vale. ¡Devuélveme a mi pinche! Espera un momento, señora. Que me está ayudando ahora con los cubos. Ya que tú solo puedes hacer una cosa, que es morder la piruleta. Pásame el cubo. Ahí está. Cubo. ¿Esponja? Cubo. Tengo... Padre, pásame. Había más esponjas por ahí. Ahí está tú. Y cubo. ¿Y Tengo otro? 1, 2, 3 esponjas y 4 cubos. 5. Venga. Ahí está. Vale, ¿y este? ¿Le lleno? No, ya está. Para. Vale, pues nada. ¿Qué? Y ahora nosotros nos vamos a la caravana. Ya estamos aquí, en el techo de la caravana. ¿Os veis esos ladrillos y ese plástico negro tapando la claraboya? Eso es lo que en cristiano se llama una auténtica chapuza. Y es que en su día, una ventolera que vino, arrancó la claraboya de golpe y se la llevó volando. Y entonces yo cogí, me subí y me hice uno de estos inventos míos que hago, que fue una chapuza. Pero no conforme con eso, en una ocasión, despejando piedras de la parte de arriba del prau, le tiramos una piedra a la claraboya. Le hicimos un boquete. ¿Y qué hizo Ana? Pues se subió e hizo una chapuza mayor. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta secuencia de chapuzas? Que entra agua en la caravana por todos los lados. Todo el techo de la caravana está lleno de agua. De hecho, más adelante ya os enseñaremos porque creemos que sigue habiendo agua acumulada. Y ahora pensaréis, ¿por qué no te dejas de chapuzas, compráis una claraboya y la ponéis bien? Primero, porque he dejado el techo de la caravana como un colador de tanto meter tornillos. Y segundo, porque en esta caravana tampoco queremos meter dinero. Su destino ya está escrito y ese va a ser el descuartizamiento. Entonces, meterle dinero a algo que pensamos quitar cuanto antes mejor no tiene sentido. Había que buscar una solución que fuera económica, rápida y eficaz. Y aquí es donde entra en juego la lona azul. A ver, soñadores, han venido aquí a auxiliarme porque me tienen abandonada, están arreglando la caravana y yo aquí sola hago mi casita. Bien, me van a ayudar a cambiar las plataformas, me van a cambiar las aguas y yo sigo aquí. ¿Cómo? Así que la esponja quita la suciedad de la piedra. Lo negro esto que tiene, se lo quita. Entonces, no solamente es limpiar la junta, también es limpiar la piedra. Y para que se quede bien y bonita, la larita. Mira, ¿ves? ¿Qué color? ¿Verdad? Sí. Negro. Sí. La lona es súper grande, abarca de sobrísima la caravana, vamos, que podríamos tapar la caravana entera, pero eso no es lo que queremos hacer. Aquí la cuestión es tapar lo que es el techo de la caravana. Para ello la hemos doblado en 4 veces y ya veis que da perfecta porque sobresale por los 4 lados muy bien. Esto que estáis viendo de los rastreles es por otra cuestión, el viento. El viento, en un momento que te descuides, como no esté bien anclada o bien tensa, se va a meter por cualquier hueco que pille y la va a levantar. Por eso le ponemos los rastreles tanto en los lados como en el frente y en la parte de atrás. Pero una pregunta, cariño. ¿Os habéis parado a pensar que meterle rastreles con tornillos es hacerle más agujeros a la caravana? ¿No se os ocurrió meterle un poquitito de silicona? Pues no se nos ocurrió, no. Pero como la caravana ya es un colador, confiemos en la vida y esperemos que como el agua cae del cielo y el cielo ahora donde cae es en el techo y el techo está tapado, no se cuele el agua por los lados. Yo no había caído en eso. Mirad la bruja, está revocando y ha venido nada más que a poner la puntilla. Ya hemos terminado el Frankenstein de la caravana. Es una caravana azul, ¿no? Es un monster. Es un pico. Vale. Luego lo ves. Pero bueno, al menos igual dura así unos años Esperemos más. que sí. ¿Y Pues- qué os queda por ahí arriba? Pues a ver, esta parte ya tiene... Espera, que Lo me voy a subo. explicar, lo voy a explicar. ya Espera, que me estamos. subo. Sujétame a la gente. Es una responsabilidad grande, ¿eh? Vale, esto va por A ver. grados y niveles. Expliquemos. Grado 1 de suciedad, grado 2 media suciedad, grado 3. Y luego este es el grado 4, que es Limpio. cuando ya limpio. Lo que pasa que, claro, al principio pues hay que gastar muchos cubos de principio. Vale. Se lo explico a Arturo, que me va a ayudar. Ellos lo aprenden o no, lo que veáis. Porque muchos nos diréis, eso así no se hace. Ya, pero ¿y este resultado qué? No, es una pasada como queda el asunto. A ver, porque no tengo mucho margen. De todas maneras, lo que se hace por la noche se ve por el día, ¿eh? Mira, como una profesional. Ayer no veíamos muy bien. Este, bueno.
¡Ay, una mentirijilla! Una mentirijilla, coge masa. Coger masa, venir a la mentirijilla. Tapar mentirijilla. Pues entonces tú vienes a los bordes de la piedra y en la primera parte pues destrozas un poco la esponja, ¿vale? Porque hay que frotar para quitar. La esponja tiene que estar bien escurrida, porque si tiene mucha agua lo que haces es chorrear y manchar mucho. Lo de abajo. Y es preferible hacerlo con guantes buenos, porque si no acabas con los dedos hechos La mierda. una mierda, sí. De la humedad y del fruta. Y ahora ya está Sucia. Y ahora ya Aclararé. sería... Aclarar Ay, en, te tendrás que poner en guantes, primer ¿no? nivel. No te preocupes. Tengo las manos de la mierda de los camiones que... Que te quema lo... Abrasa el este. Un poco, sí. Vale, este. Ahí está guay. Y yo lo que hago es ir cambiando. Mira, cuando me encuentro eso así, lo doy así un poco con el propio dedo y lo aliso. Voy cambiando el lado de la esponja. Para que no se quede toda la mierda. Eso es, porque si no al final lo que te haces es Esparcir mierda. Exactamente. ¿Ya ves? ¿Cómo lo entiendes? Maravilloso. Joder, qué pasada, macho. Fíjate, del bruto este a eso. Sí, no sí, cambia. sí. Y luego, fíjate cómo queda. Y cómo clarea. Sí, porque este cemento clarea. ¿Es solo cemento o habéis echado cemento con cal o algo? No. Arena. Solo cemento. Lleva 3 de arena amarilla y una de cemento de esta clase de cemento. Porque hay algunos que son muy grises y te queda el resultado gris. Y a nosotras no nos gusta. Ya, Porque al final más clarito. no se diferencia la piedra. La piedra de lo que es la masa o Claro. el cementillo. Porque todo es gris. ¿Y en las otras que habéis hecho con eso de cal, en qué se diferencian? ¿Que seca más tarde la cal que el cemento en sí? Tarda o- más en secar. Y Sí. bueno, se supone que blanquea más, ¿no? La cal la que tiene es que es transpirable. ¿Qué sucede? Que nosotras fuera no hemos observado un buen resultado de la cal hidráulica aquí en Cantabria. De hecho hay partes que hemos hecho y le sale como una especie de moho verde. No jodas. Sí, porque cuando de repente entra el otoño y se pone a llover No seca... un mes y medio, le sale moho. Y en el cemento no lo hemos visto. Preferimos no arriesgar, es posible que haya técnicas, Ya, pero pero que... preferimos no arriesgar. No le impides, porque el cemento no es transpirable como lo es la cal. Vale, te entiendo. Pero la piedra sí lo sí es. lo es. Entonces no estamos realmente estanqueizando la casa, que no lo queremos. Dentro dejamos cal y luego fuera dejamos cemento porque no queremos un mal resultado. no Sí, queremos porque que salga- absorbe, por decirlo así, y suelta y expulsa. Como una planta. por Eso dentro. es. Pues si quieres, te dejo a ti con esta esponjica y vas avanzando, porque más o menos desde aquí para allá. Vale. Y yo me voy con lo fino para aquel lado. ¿Qué te Vale. parece? Vale, bien, bien. Y así bien, vas probando para cuando te compres una cabaña. bien. Sí, ya lo sé. Ah, qué cielo tan bonito. A ver, ¿qué quieres explicar? La piedra aquí arriba no estaba tan sucia, aquí abajo está más sucia. Y lo que quería decir es que está aquí Arturo dándole y dándole a la piedra que se ha puesto antes a rascarla con el cepillo. Sí, y se ha quedado esto blanco y solo he dado un tirón. Pero ya has visto cómo he jodido la esponja en un momento. Ya. Y es que le estaba diciendo a Arturo que cuando llegamos esta esquina estaba destruida, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Porque le había caído una quima, como le dicen aquí, de ese árbol, encima del tejado, y había roto la esquina. Y cuando llovía tenía un goterón gigantesco en esta zona. Esa oscuridad que tiene la piedra Es de todo. es de toda el agua que le habrá estado corriendo por la pared durante años y años. Sí, porque estos son como líquenes de estos, así. Que iréis terminando, ¿no? Sí, hay que terminar. Si en verdad esto ya es vicio. Tocará cambiar el andamio del lago, ¿no? Mañana habrá movida promovida y aquí nuestro lacayo seguirá para ayudarnos. Esta noche un buen baño y ya está. ¡Hasta mañana! Muy buenos días, soñadores. Se nos ha marchado Erika, que tiene que trabajar hoy fuera, y sigue Arturo aquí echándonos una mano. Entonces me voy a aprovechar de él. Vamos a cambiar ya el andamio porque ayer llegaron más o menos a una altura buena y vamos a empezar a rejuntar desde allá arriba. ¿Algo que añadir? Puto sol. Hace un día, o sea, estaremos como a 30 grados. Vale.
Vale, con esto ya le podemos mover para acá, ¿no? A ver, es un poco plástico. Y estas cabronas han comido... Es que se comen todo, tío. Se han comido las esponjas, caravana. ¿eh? La caravana se los ha comido todo. Y eso sí que es polímero de eso. Tendrás que tener cuidado ahí ahora. Sí, ¿vale? por eso voy tranquilamente. Mira, aquí al máximo, ¿sabes? Para que que lleguemos bien. Y le podamos anidar. Vamos a mover un esfuercito de nada Sí. para dejarle ahí puesto. Y luego ya lo levanto yo y metes tú la pata, ¿vale? 1, 2, 3. El problema es que se tendría que quedar un poco más pegado a la fachada. Pero es que igual lo de pegarle a la fachada necesitamos meter esta, la primera, para que... Vale. A ver. Espera. Vale, va. Bien. Sí, pero eso ahora cuando la metamos, si quieres. No, porque se va al estar más levantada esa que esta, se va a descompensar más. Esta hay que bajarla a tope. ¿Para qué? Para que ahora nivelemos con esa para subir. Vale. Todo aquí ya. Icus Brutus es muy Brutus y lo ha apretado tanto que ahora no veáis para soltarlo. Me cago en Dios. Claro, habíamos pensado que no hacía falta soltarlo porque al final ahora hay que volver a ponerlo, pero nos hemos dado cuenta, o se ha dado cuenta Arturo cuando lo iba a meter, de que estaba chocando la barra, está demasiado larga. Así que toca quitarlo y tocará quitar también el otro. Y ya montar los cuerpos. Se ha quedado el andamio, como veis, más salido de aquel lado que de este, pero no podemos hacer otra cosa porque están aquí los zapatitos de la cabaña y no nos dejan en aquel lado arrimarlo más. Y aquí la otra opción que tendríamos, hemos apurado a la esquina porque aquí ya está la arqueta y me decía Arturo, ¿y si ponemos una tabla y apoyamos encima? Pero a mí me da un poco de yuyu, porque si se rompe la arqueta o nos cargamos un tubo es un Cristo. Como esta zona no hay que rejuntarla, no importa que esté un poco más separado, porque al final solo vamos a tener que rejuntar ahí un cachito chiquitito y luego aquí ya estamos en baja altura. Es más importante que esté arrimado en este lado, que es donde está el meollo. Y vamos a ver si seguimos. Preparado. ¿Listo? Sí, le he dejado suelto para que le podamos poner nosotros a nuestro gusto. Por acá. ¿Ahora sí? Sí, espera. Claro, tengo que poner esta puta Espero mano. que me... ¿Y no será mejor que me suba yo? Igual sí. Y yo de aquí. ¿Lo tienes? Le tengo. Bien. Maravilloso. Pues había apretado a conciencia, ¿eh? ¿Esto lo montó el Erico? Sí, hijo mío. Pues no veas tú. Pero ¿está bien apoyado? Sí. No está apoyado. Tiene que apoyar. Sí que rosca. Sí, algo sí. Este aquí, ¿no? Yes. No sé si eso está bien apoyado. Tengo que apretar, ¿eh? Yo te diría que no está bien apoyado eso. ¿Y dónde le quito entero? Somos una miaja tozudos los dos y estamos intentando colocar las barras de sujeción, esas que tienen que ir bien prietas con la fachada, aquí con el andamio todo bailongo. ¿Y por qué está el andamio bailongo? Bueno, pues porque no hemos terminado de montarlo en verdad. Al final nos damos cuenta, colocamos las tijeras y ahora sí, con todas las tijeras colocadas, el andamio se mueve menos y nos permite apretar bien las barras. Otra cosa que nos pasó al montar el andamio en este lado es que la pata del lado derecho, la que pega a la fachada, no podíamos pegarla tanto como el otro extremo, porque ahí abajo está la arqueta. Y claro, meter la pata dentro de la arqueta pues no era una opción. Entonces se queda ligeramente separado del lado derecho. Pero bueno, no pasa nada porque al final pues está bien firme y así se quedó.
pues después de jugarnos la vida, ya lo tenemos montado. Ahora lo que vamos a hacer es llenar el buche y después ya seguimos. ¿No te parece? Sí, Vamos a zampar algo. Bueno, en verdad no es que tengamos mucha hambre, pero ya sabéis, una vez que se hace la masa, tienes que estar ahí a piñón. Son las 2 de la tarde y si no como ahora, luego voy a estar Hasta que me las como 4 que no vamos a comer vivos. Eso es. Así que nada, ahora venimos. ¡Masa! Masa. ¡Venga! Vamos. ¡Masero! El lacayo me la está liando. Sí. Graba que la que he preparado ha sido cojonuda. Nos quiere hacer la entrada de casa mientras recoge el desastre. Esta parte de aquí, de arriba del todo, vamos a hacer lo mismo que hicimos allí. Lo vamos a dejar. No hace falta. Más o menos hasta aquí, que además es hasta donde llego bien. Podríamos haber subido las plataformas un punto más, pero luego voy a estar incómoda. Casi que prefiero estirarme un poco para hacer esto, que no va a ser mucho más porque ahí ya no vamos a tocar. Y a ver si nos da tiempo mínimo a hacer esta franja de aquí hasta la altura del dintel. Me gustaría que me diera tiempo también a este cacho. A este cacho, pero no lo sé. Entonces ahora vamos a tirar ahí, a esta parte. Primero limpiar y después rejuntar. A ver si conseguimos hacer el primer tramo hoy. Se hará un poco tarde para pasar la esponja porque son ya las 3 y algo de la tarde. Pero bueno, no pasa nada. Luego si no, pues sacaremos el foco y tendremos que pasar la esponja en las penumbras. Happy, 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 feeling so happy. Happy, 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 feeling so free. Sappy, 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 feeling so sappy. Sappy from all the love that you show me. Feel what you feel, but it's how you deal with your feelings. Feeling so kooky. Un elemento muy distintivo de este tipo de cabañas es esa escalera exterior de piedra por la que se sube desde la fachada hasta la planta superior y finaliza en un descansillo que antiguamente lo llamaban patín, pero que viene a referirse más o menos al rellano de acceso. Es algo muy típico y en su día esta cabaña también lo tenía. Decidimos quitarlo ya que era una escalera que por dentro en su totalidad era todo un relleno de piedras, le estaba aportando humedad a la cabaña y la intención real que tenemos es poder reproducirla en un futuro, pero esta vez de otra manera que ya os iremos explicando. Pero la idea es que quede hueca y volver a hacer esta escalera de piedra. Y con eso además, ¿qué vamos a conseguir? Bueno, pues esta puerta preciosa que estáis viendo aquí en esta zona, sus dinteles los queremos mantener exactamente igual, pero lo que sí que queremos hacer es poner una puerta de cristal que haga las veces de balconera y que salga a ese pequeño rellano que volveremos a construir. Esto, primero, estéticamente nos parece que va a quedar muy bonito. El reproducir las escaleras también nos gusta porque al final no deja de ser algo también como muy típico de estas cabañas y además nos va a dar un aporte extra de luz. Si bien es cierto que en concreto esta fachada es la que menos luz recibe, o por lo menos la que menos horas de luz tiene, estamos seguras de que se notará bastante. Know what they say, if it comes up, gotta let it out. It starts with you, to let your feelings out. Joy, 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 feeling so joyful. There's a light that shines bright inside me. Joy, 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 feeling so joyful. The joy I have from all of this inner peace. Los días de sol, los días de lluvia, cada uno trae su magia, su propia luz divina. Construir no es solo lo que ves aquí, es levantar los sueños que viven en mí. Con cada video te cuento mi verdad, como en lo simple encontré libertad. Y aunque las manos duelan y el cuerpo pida más, mi corazón me dice que no hay marcha atrás. Y aunque a veces el viento nos quiere empujar, en este camino no hay forma de parar.
Los desafíos son parte del plan de construir algo que siempre perdurará. Ahí estamos, soñadores, desde hace 7 horas, sin parar. Son las 7 de la mañana y nosotras aquí. Y aún nos queda un rato. ¿Cómo va, ingeniera? Va, que va a quedar precioso, cariño. Va a quedar precioso, pero está llevando un curro, me cago en 10. Madre mía, qué trabajazo. Va que aquí arriba, a esta altura, da un poco de churguel, ¿sabes? Sí. Mira, si os fijáis, aquí ya empieza el cemento a ponerse blanco y la junta... Es que mira a la izquierda cómo está quedando el resultado, que ya lleva hecho 5 días. Mira a tu izquierda. Si os fijáis, Ana está hasta el setario ya. Yo le he abandonado ya, pero le queda lo último. El último repaso en ese lado izquierdo y ya estaría. Hala, soñadores, mañana os enseñamos el resultado. Pero estamos contentísimas, Sí. contentísimas. Me voy a sentar ya aquí a hacer la última parte. Ahí os saluda Reolina, que nos está vigilando. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Venga! Mirad qué bonito, qué bonito. ¡Venga! Está blanqueando ya la junta, mirad qué bonito está quedando, señores. Está quedando precioso. Precioso. Eso sí, nos estamos pegando una pecha, pero ahora la gorda. Ayer se nos hicieron las 12 de la noche, Sí. a lo tonto. Ana va a subir la primera y va a empezar a picar toda esa masa vieja. Ahora os lo voy a enseñar bien, porque en el dintel de lo que es la futura puerta balconera hay masa antigua. Mira la placa de Reolina. Reolina lo está pasando mal, hay turbulencias. Hay que limpiarla. Pero antes de picar yo creo que ya podemos bajar la altura, ¿eh? Bajamos la altura de las plataformas y empiezo a picar y después rejuntar y luego la fase esponja se la dejamos a la tiquismiquis. He tenido que bajar yo a por la cámara porque el pinche está en lo que no tiene que estar. Que voy a hacer masa. Se están perdiendo como limpio las piedras en profundidad. Y estás desmontando. Sí, pero no pasa nada porque luego vuelvo a meter. Es que claro, mirad, ¿No te hace falta cincel para picar toda esa masa antigua? me parece que lo tenía en el cubo. Porque eso se tiene que quedar bien limpio, ¿eh? Sí. Ahora Ahora. miro. Esa que dice que estoy desmontando es que os la quería enseñar, por eso he bajado a la cámara. Lo que hago cuando me encuentro una piedra de esas es sacarla, limpiar bien por detrás, llenar bien de masa con un montón de piedras y entonces la vuelvo a poner en su sitio. Y ya se queda firme, porque piedra que está suelta, piedra que algo falla. Es súper cómodo las herramientas allí. Esa caseta es que nos ha cambiado la vida. Gracias a quien nos la dio. Esto es a lo que me refería, ¿veis? Yo ahora esta piedra, que está suelta, la saco. Aquí dentro limpiamos bien toda esta tierrilla, rellenamos bien de masa y volvemos a colocar la piedra sarco en su sitio. Y luego lo que decía Erika, que me hará falta el cincel, es esta masa vieja, ¿veis? Esto es del rejunteo anterior, por aquí también viene. Y todo esto lo vamos a quitar para poder poner masa limpita y nueva. Y la herradura de la suerte, que la vamos a dejar, por supuesto, aquí. Lo que no sé es, bueno, habrá que rejuntar como se pueda, porque esto está fijo y no se puede sacar. ¿Con la moladora? Y esto es aquí como quedó ayer. ¡Oh! Lijarla. ¿De qué estás hablando? Luego, después de rejuntar, Pero, no, después de rejuntar no, tiene que ser antes. Porque si no, igual se pega esa virutilla en la masa. Vale, ¿Te pues- paso la moladora? sí, bueno, primero voy a picar, o sea, pásamela Vale. sin prisa, pero sí. Ok. Y aquí podéis ver una muestra clara del revoque a lo bruto que le hacían. En algunas zonas supongo que le echaban masa de esta manera para evitar que se pudiera agrietar. Aquí en concreto pues hay un dintel y hay piedras bastante grandes. Le echaban masa a trisca, la esparcían así de cualquier manera y evidentemente pues no remataban la junta ni limpiaban la piedra. En nuestro caso queremos que se quede lo mejor posible y para ello cuanto más podamos quitar la masa antigua mejor. Y aunque parece fácil, que es simplemente pegarle 4 picotazos, la cosa no resulta tan sencilla. Como vais a poder comprobar ahora un poquito más adelante. Voy a lijarla y ya me voy a poner a rejuntar porque mientras se va secando yo sigo limpiando la masa de esta parte. Bueno, aquí más o menos ya lo tengo, pero tenemos más masa pegada en aquel lado de la puerta y lleva buen rato porque está bien amarrada. Hay que darle con el cincel, con la piqueta, requiere paciencia. Lo que voy a hacer es rejuntar hasta aquí y ya mientras esto se seca seguimos limpiando. Pero primero
una lijadita a la herradura. En nuestra fachada tenemos dos herraduras. Una está en la zona de abajo, muy cerquita de la puerta de entrada, y aquí veis que hay otra herradura. Decidimos que las vamos a dejar donde están. Aquí le estoy dando una manita de lija, aunque no consigo quitarle el óxido del todo, pero bueno, se queda bastante bien. Una cosa que me estaba diciendo Erika era que lo limpiara antes de rejuntar, porque claro, si no todos esos chispazos y virutitas se hubieran pegado en el rejunteo. Y un dato curioso de las herraduras. Se colocaban en las fachadas de alguna manera como amuleto, por así decirlo. Se creía que al tener hierro ahuyentaba el mal de ojo y lo maléfico, y además con su forma de cuarto creciente lo relacionaban también con la fertilidad y la fortuna. Así que como somos unas románticas, hemos decidido dejar las herraduras en la fachada, que es donde han estado siempre. ¿Os dais cuenta cómo entre la piedra grande que da a la puerta y las piedras de al lado hay una brecha bastante grande? Aquí es donde metían la masa de esa manera tan bestia. Y aunque en la junta resulta más fácil quitarlo, porque picas y picas y al final sale, donde de verdad nos dio guerra es en la parte en la que está pegada a la piedra. Porque claro, eso lleva ahí tanto tiempo que ya se ha mimetizado y nos costó bastante. Aquí veis otro hueco de esos que tanto me gustan, de los que rellenamos bien. Y es que en este tipo de huecos y en las grietas sí que es importante que metamos bien de masa y rellenito, porque esto es lo que le da la forma o le está dando la fuerza a la estructura de la casa. Don't you know, don't you know, no, no, don't you know, don't you know, don't you know, no, no, that I love you. Things change every day. Nothing ever stays the same. People come and people go. There's a few things that I know, it's how you rock. De hecho, aquí podéis ver a Erika el jaleo que se trae, que sí piqueta, que sí cincel, y aunque parece que lo hacemos en media hora, fue un trabajo que nos llevó bastante tiempo. Eso sí, al final, como buenas cabezonas, conseguimos quitarlo prácticamente todo y veréis el resultado final. Espectacular. Yeah, I love you so. I love you so. Don't you know, don't you know, no, no, don't you know, don't you know, don't you know, no, no, that I love you. Yeah, I love you so. ¡Me ha caído! ¿Estás bien? ¡Soñadores! Chiquitina mía, ¿qué te ha hecho? ¡Ay, qué hostia! ¡Estoy bien! Menos mal que es una GoPro. A ver si aprendes a... Pues ha quedado un poco torcida, ¿no? Como que se ha dislocado ahí. Ama, Jesús, si llegas a una cámara de 1000 pavos que se cae de la... Pues ya no habría cámara de 1000 pavos, tú estarías llorando como un marsupial. ¿Los marsupiales lloran? No la puedo dejar sola, pues no tengo ni idea, pues todos lloran, ¿no? ¿No me ibas a sustituir? Eso es un trabajo de chinos. Quisiera, pero no me dejas en paz y no termino nunca lo que estoy haciendo. Toma, bruja. ¡Soñadores! ¿Os habéis hecho daño? ¿Os duele algo? ¡Mira qué pelos! Pues mira, llevan tal mareo que lo mismo ni se han enterado. Voy a dejar de grabar porque ¿qué sucede? La posición de grabamiento aquí pues como que no sé exactamente dónde poner la cámara. Cuando haya una mejor posición grabamos más. Ahora descansar un rato. Soñadores, esto de picar es muy duro. Muy duro. Tengo una especie de dolor aquí. A ver, ¿qué te pasa, princesa? Que te veo yo quedando en la cámara. Mira, les voy a decir, tengo una especie de... como una tensión aquí, en este lugar. Ay, si ya lo tienes. ¡No lo tengo! Todavía. Pues si hay que rejuntarlo. Pero que aquí hay que quitar un montón de masa, amor. Ay, Dios mío. Escúchame, no vamos a terminar nunca. Hay que rematar aquí. Esto también. Pero no lo quiero quitar del todo porque me da como una especie de paranoia. Mirad. El trípode, por cierto, se ha roto, ¿eh? En la caída. Esta piedra gigante que hay aquí, apoya aquí y no apoya. Bueno, sí apoya en esto, pero... entiéndeme. Hasta aquí. Quitar un poco para poder poner masa encima. Me voy a quedar sin nada. Y que quede rejuntado con el rejuntado nuevo. Hay una cuestión aquí que es la siguiente, que yo mañana me voy a ver a mi familia. Y entonces tiene que quedarse esto a una altura en la que Erika se pueda subir, sin supervisión. Subir un tablón, sin claro. Subirme a un andamio. Y entonces, no sé, si llegamos hasta... ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues haré aquel lado y me iré a coger hayas. Que lo tengo pensado. Y quiero hacer esquejes de higueras. ¿Y entonces esto se queda aquí montado hasta que yo vuelva?
¿Qué vamos a hacer si no? Pues Que no os digo llegamos yo. abajo, De ¿verdad? regalo de Navidad veréis la fachada hecha. Que no llegamos. Ni de coña. ¿Vamos a hacer otra masa hoy? Sí, pero pequeña, porque como la hagas muy grande, luego vamos a estar aquí a las 12 de la noche. Y a mí me tiene que dejar en la estación mañana a las 7 menos cuarto. Yo quería volver de Albacete y que estuviera la fachada entera hecha. Así como vas a trabajar. Llena de luz, No, llena de no puede ser. color. No puede ser. Se desmadra el asunto. ¿Te cambio o no te cambio? Sí. A la señora, para abajo. En el fondo. Ahora de seguimos. tu Interrumpido el cante. corazón. El cante de la sirena. Gracias. ¿Te he llamado sirena? Ya, claro. Pues ¿qué problema tienes? Pues que una sirena obviamente no parezco. Han cambiado las circunstancias del asunto. ¿Qué es lo que ocurre? Son las 4:30 de la tarde. Y tenemos hambre. No es eso. ¿Cómo que no? No les mientas, si ya nos conocen. El caso es que si haces la masa ahora y la echas, no tienes agua en el bebedero de los perros. Está bebiendo en el bebedero de las gallinas. Luego acaba el bebedero allá, abajo, le rescaté el otro día. Vas a terminar de rejuntar a las 7 de la tarde, tienes que esperar a que seque, van a ser las 10 de la noche cuando estemos aquí limpiando con la espuma. ¡Qué rabia! Don't you know, no, no, don't you know, no, no, that I love you so. Even in the middle of the night you shine so bright. True beauty, a wondrous sight of everlasting light. We're stronger together, we can't be beat. Lift each other up when we feel defeat. Forever and ever, we're living the dream. Side by side, go team. Se ha caído una tormenta y Ericus Brutus va con el pelo mojado a las alturas. Ah, no, que se ha duchado. Chao. Que ya tocaba, ¿eh? Ahora pasamos al proceso de limpieza de piedra. Ya sabéis que son como 20 fases, porque cada vez aumenta más las fases esta mujer. Es para que quede bonita. Si va a quedar precioso. Pues por eso, ¿por qué crees que queda precioso? Me voy a quedar aquí todo Tienes el que rato. dejar de meter cosas aquí. ¿Vale? Los soñadores están bailongos. Soñadores, os voy a intentar fijar aquí en algún punto que encuentre. ¿Quieres unas bridas y les atas ahí al andamio? Se mueven igualmente, porque se mueve el andamio. Echarme una mano, hombre. Dejar de mirar en el sofá. Os gusta mucho eso de estar en el sofá mirando. Y encima tenéis la poca decencia de coger y decir que os canséis. Y entonces, al séptimo día, se hizo la luz. ¿Y ahora? No veía nada, cariño. Pobrecita, ahora, ¿dónde te pongo esto? Pues mal. Ahí no veo. Es como que muy cerca me deslumbro. No sé si me veis en las sombras, no se me ve. Bueno, pues ¡Alumbro, princesa! alúmbrame que los soñadores se creen que se han quedado ciegos, como aquella vez tú. Un día estaba de fiesta. Hola. Y me quedé, estaba de fiesta un poco afectada, ¿vale? Me quedé dormida en el baño y cuando me desperté y abrí los ojos no veía nada. Y me he quedado ciega. Pero no. Y resulta que es que el baño tenía una luz con sensor. Y como no me movía, hasta que no me moví un poco y se activó el sensor, no me di cuenta de que simplemente me había quedado dormida en el baño del bar. Muy bien. Nada más que añadir. Y dicho esto, mañana os enseñamos... No, mañana les enseñas el Les resultado. enseño yo, sí, cuando vuelva de todas las tareas que tengo que hacer por la Porque mañana. yo me voy a Albacete. Abandona. Te vas, me dejas y me abandona. Qué mala eres tú, mala persona. Me estás dejando ciega. A las soñadores, adiós. Hasta mañana. Iu.